Hola, buenas a todos. Bueno, en el último vídeo que os hice explicando un poco el equipo que llevaba, me iba a Uganda y llevaba un equipo micro 4 tercios compuesto por una Olympus M1 Mark III y una Lumix GH5S que compartían objetivos. A la vuelta me estuve replanteando un poco el equipo, si era el ideal para irme de viaje a estos sitios, y he hecho un cambio completo. He cambiado todo el sistema, pero bueno, te lo explico ahora. Como os comentaba, llevaba un equipo híbrido, una Olympus M1 Mark III para hacer fotografía con objetivos Zuiko Pro, que la verdad es que son súper nítidos, y la fotografía computacional es increíble, te permite hacer cosas que otras cámaras no puedes hacer. Pero para hacer vídeo yo prefería llevar una GH5S porque la gestión de color que hace es sencillamente brutal. Conforme sacas el vídeo de la cámara, aplicas el LUT o simplemente lo grabas con un perfil normal y no tienes que tocar prácticamente el color. La verdad es que en este sentido es increíble. Pero en el avión, llevar dos cuerpos y llevar unos objetivos Pro sellados metálicos me seguía causando algunos problemas, sobre todo por el tema del peso. Así que a la vuelta decidí rehacer todo el equipo y salió Lumix con una nueva cámara, que es la S5 II y la S5 IIX, que es con la que estoy grabando ahora mismo. Esta cámara me permite grabar como estoy grabando este vídeo en 6K, 10 bits de profundidad de color, que sencillamente es increíble porque puedes recortar, puedes rescalar, puedes hacer lo que quieras con el vídeo. Y ya os digo, la gestión de color de Lumix me encantó. Le añadieron el enfoque por fase, con lo cual para fotografía me viene también genial, y además tienes posibilidades de grabar en RAW, de grabar en un disco externo. La verdad es que es sencillamente increíble. Así que me vuelvo a full frame. Me salí un poco de full frame por el tema del peso de los objetivos, pero Lumix lo ha cubierto muy bien con la serie de lentes Prime, que os la enseño. Entonces, este es el equipo que llevo, la mochila es la misma, la Logo Pro, la Trekker 450, que la verdad es que es grande y me cabe todo el equipo, como podéis ver. Lo único que llevo fuera es parte de iluminación, pero bueno, me cabría también en los laterales. Como os digo, la cámara con la que estoy grabando es la S5 IIX, ahora mismo en Open Gate 3.2, 6K. Y objetivos. Objetivos llevo para vídeo siempre el 16-35 f4 y para cubrir eventos y todo tipo de circunstancias un 24-105 f4. Vale, con esos dos objetivos cubro el 80% de lo que hago. Como también me gusta la fotografía nocturna, cogí además el 85 1.8, el 24 1.8 y el 35 1.8, que es el que tengo puesto ahí. Bueno, además el 85 lo utilizo para hacer fotografía de retrato y algo de producto, aunque para hacer producto también me viene muy bien el 24-105 porque es macro y tiene una distancia de enfoque muy cortita. Además, para hacer inmobiliaria, que sabéis que hago bastantes veces, la última adquisición es un Laowa, que esto es un 10-18 para full frame sin distorsiones, que la verdad es que es increíble. Con esto lo tengo cubierto completamente. Si me voy a hacer vídeo, simplemente con el 18-35 y el 24-105 tengo suficiente. Si voy a hacer algo de inmobiliaria o arquitectura, me llevo además el 10-18 de la OVA. Si tengo que hacer algún retrato, tengo el 85, y si voy a hacer fotografía nocturna, tengo el 24, el 35 y el 85, que son 1.8 los tres. Para hacer deportiva y superlunas, que sabéis los que me seguís que me gusta hacer muchas veces superlunas a distancia, tengo el 100-400 de Sigma con el multiplicador 1.4. Así que con todo esto lo tengo todo completamente cubierto. Como el cambio de todo esto era por temas de viaje, tened en cuenta que este último viaje que he hecho ha sido a Filipinas para grabar un documental que os dejaré por aquí en el enlace.
He estado grabando en la zona de Tacloban un documental sobre la reconstrucción de la zona 10 años después de que pasara el tifón Haiyan por allí, y está haciendo pues vídeo y foto por aquella zona. Para esto simplemente llevaba el 16-35, el 24-105 y el 85. Fueron las 3 únicas lentes que me llevé. Además, estas lentes tienen una ventaja, que sé que para muchos es un inconveniente, pero para mí sinceramente es una ventaja, y es que son de plástico. Con lo cual, estos objetivos pesan nada. Y puedes llevar 3, 4, 5 lentes en la maleta y estás llevando prácticamente 2 kilos de peso. Mientras que con objetivos metálicos, objetivos más sellados, sí, correcto, son mejores objetivos, seguramente se estropearán menos a largo plazo, pero pesan mucho en una mochila, y cuando tienes que pasar controles en los aeropuertos, esto se convierte en un problema. Vale, seguimos. Llevo una segunda cámara, que la llevo muchas veces así en vertical, que es una Sony ZV-1. Esta la utilizo para grabar los making of, para grabar algunas historias, para hacer fotos por la calle sin que sea muy escandaloso, sin que se me vea demasiado. Y la verdad es que funciona muy bien, te graba vídeo en logarítmico, en 4K, 60p, la verdad es que muy bien. ¿Qué más llevo por aquí? El gimbal. Vale, cuando voy a hacer vídeo, evidentemente, si estoy aquí, llevo un gimbal, porque al final es más estable. Este es el Zhiyun Weevil S, que lo tengo ya un tiempo, pero la verdad es que me funciona genial. Para el viaje a Filipinas me llevé solo la cámara y estuve utilizando el estabilizador del sensor, y la verdad es que muy bien también. Pero bueno, evidentemente si estás aquí y tienes espacio y vas en coche al sitio, esto es mucho más confiable, ¿vale? Vale, para grabar vídeo también llevo estos micrófonos, que son los de DJI. La caja es cargador, con lo cual acabas de grabar una entrevista y los metes aquí en la caja, se ponen a cargar y puedes estar unos cuantos días sin cargarlos. La verdad es que genial en este sentido. Vale, en cuanto a trípodes, llevo un Rolei, un all-round de carbono, que la verdad es que lo llevo en la maleta, y luego lo puedes llevar enganchado en la mochila. No pesa mucho, pesa prácticamente 1 kilo y algo, y sube hasta 1,80 m prácticamente, y súper versátil y súper útil. La verdad es que cuando estoy de viaje no necesito más. Para hacer fotografía aquí en estudio sí que tengo un Manfrotto, un 0.55, que es el que tengo puesto ahora mismo en la cámara, pero para irme de viaje, y el 90% de las ocasiones, cuando voy a hacer también arquitectura y cosas de estas, me llevo prácticamente casi siempre este. Vale, el dron. El dron es el mismo que la última vez, es el DJI Mavic Mini 3 Pro, que la verdad es que es suficiente, es pequeñito, pesa menos de 250 gramos, con lo cual lo puedes levantar casi en cualquier sitio. Y lo llevo con el kit, con el Fremore Combo, y con las 3 baterías he estado prácticamente todo el santo día haciendo cosas con la cámara, con el dron, y no me han faltado baterías. Vale, iluminación. Yo llevo un Godox, una D300 Pro, que bueno, ocupa bastante menos que los D600 que utilizamos en el estudio, es mucho más portable, y de potencia en principio no he tenido ningún problema. Además tiene la luz de modelado, que la puedes regular, y la utilizo en algunas entrevistas si necesito un toquecito de luz continua. Muchas veces lo he utilizado también para vídeo. Este lo llevo siempre con el paraguas este de 65 de Godox, que se pliega y ocupa nada, y un pie que también es plegable y no pesa absolutamente nada, ¿vale? Este pie lo montas en segundos y tienes un flash prácticamente de estudio donde quieras. Vale, como soporte de luz también llevo un Godox V1, que este me viene muy bien como relleno para hacer algún contra, o incluso si tengo que ir a hacer un evento, si tengo que ir a hacer pues
un evento para una empresa, porque hacen un aniversario o alguna cosa de estas, para hacer fotografías de grupo, simplemente le pongo un reflector pequeñito encima o lo reboto en algún techo o algo así y es suficiente. Vale, estos los disparo los dos desde la cámara. Vamos a dejar esto abierto. Con el disparador de Godox, con el X1, puedo regular la potencia de los dos flashes desde la cámara, los tenga a la distancia que los tenga. ¿Qué me ha llamado por aquí? Este es el multiplicador, el 1.4 para el 100-400. Tengo que hacer una super luna o alguna cosa de estas y me quiero ir lejos, con lo cual lo convierto en un 600. Vale, más de iluminación. Llevo un panel de estos pequeñitos LED de Godox. Este es RGB, además tiene efectos y bueno, para hacer algún relleno, exactamente igual cuando tienes que hacer alguna entrevista y quieres poner alguna luz de fondo, quieres hacer algo, este viene perfecto. Es pequeñito y pesa nada. Vale, filtros. Habréis visto, no sé si os habéis dado cuenta, todos los objetivos los tengo con un adaptador de rosca a 82 milímetros, porque solo llevo filtros de 82 y así me sirven para todos los objetivos. Filtros llevo un ND variable de 5 pasos con polarizador, con lo cual para hacer vídeo puedes ajustar lo que quieres oscurecer la imagen. Y además llevo un Pro Mist, un filtro de estos para hacer un pequeño efecto niebla, que es el que tengo puesto ahora, de un cuarto, y un ND fijo de 6 pasos, para cuando quiero hacer una larga exposición de verdad, con 6 pasos y 5 que me da este, la verdad es que tengo suficientes. Vale, accesorios que también llevo. Llevo evidentemente unas baterías de repuesto por si acaso. Llevo un micrófono de cable. Llevo un Rode de estos de solapa. Llevo también la segunda batería de la de 300. Y algo muy importante. Llevo un Invoxia, por si me roban la maleta en algún aeropuerto, poder localizarla con el móvil relativamente rápido. Esto es una tontería, pero es súper útil. Sobre todo vas mucho más tranquilo cuando vas por ahí viajando por extranjero, estás viajando pues eso, en África, en Filipinas. Saber que tienes algo en la mochila que en un momento dado, si te desaparece, la vas a poder encontrar. Algunos trapos para limpiar las lentes, los dead cat de los micrófonos. Vale, y aquí sí que llevo dos cosas que también son bastante importantes. Vale, una es un disparador inalámbrico, que este es el de Fonsi, es muy sencillito, la verdad, pero bueno, también te hace intervalómetro, con lo cual si quieres hacer un Star Trail o quieres hacer algo de esto es genial. Ponerlo, programas y dejar la cámara y tú te puedes meter en el coche a cenar. Y esto es una batería dummy, simplemente es una batería que realmente está vacía, tiene la misma forma que la batería de la cámara, pero se alimenta por USB-C. Vale, ¿qué significa esto? Que le puedes poner un power bank y dejar la cámara grabando, haciendo fotos, haciendo lo que estés haciendo, y tú te puedes ir sin miedo a quedarte sin batería. Esto igual, cuando estás grabando, por ejemplo, entrevistas o algo así, llegas, le pones esto, le pones un power bank desde debajo y sabes que no te vas a quedar sin batería justo en el peor momento, que siempre pasa. Y los que hacen fotografía nocturna lo entenderán. Llevo una linterna, evidentemente, para ir por la noche, pero es una LED Denser, esto da una potencia increíble, además tiene zoom, depende de lo que quieras iluminar. Una linterna cálida, que bueno, aunque la veáis así grande, pero la verdad es que tampoco pesa mucho, es de aluminio. Y un puntero láser. Este viene muy bien cuando quieres enfocar y estás a 1 kilómetro de distancia. Es increíble, porque evidentemente no puedes iluminar el sujeto, no tienes luz para llegar tan lejos, pero con esto, simplemente con ponerle un punto y darle el enfoque,
enfoca sin problemas. Si no lo has probado, pruébalo. Ah, bueno, se me olvidaba, en los bolsillos, aquí hay un bolsillo lateral que llevo un antimosquitos. Un soporte para coger la cámara si vas a hacer vídeo de la parte de arriba, esto se enrosca en la zapata del flash. Y dos guías, dependiendo del objetivo que esté utilizando, dos guías para hacer panorámicas. Lo único que tienes que hacer es equilibrar el trípode donde estés, montarle las guías, ajustar el plano y ya puedes hacer una panorámica donde quieras. Esto es pequeñito también, no hace falta llevar un trípode para panorámicas de estos gigantes. Si te dedicas a eso, adelante. Pero si solo quieres hacer una panorámica de vez en cuando porque estás en el campo, porque has visto algo especial, con esto lo puedes hacer y ya ves, que ocupa nada y pesa menos. Vale, este es un poco todo el equipo que llevo para todo. Como habréis visto, según lo que vaya a hacer, me llevo un equipo o me llevo otro. No llevo siempre todo, solo llevo todo cuando estoy por aquí, tengo el coche y voy a ir al sitio, exactamente. Pero por ejemplo, si voy a salir de viaje, simplemente me llevo el 18-35, el 24-35. Si voy a hacer inmobiliaria, pues me llevo los tres, me llevo también el AUA. Si voy a hacer nocturna, seguramente me lleve un zoom y las lentes prime 1.8. Si sé que tengo que hacer retratos, pues voy a incluir el 85. Si voy a cubrir una carrera deportiva, voy a hacer superlunas, pues me llevaré el 100-400 y seguramente algún zoom y me dejaré el resto en el coche. Por eso os digo, este es el equipo completo, pero según el trabajo que vaya a hacer en cada momento me llevo unas cosas o me llevo otras. Lo importante de este equipo es que aun siendo full frame, que sabéis que los objetivos son más grandes y pesan bastante más, como llevo solo un cuerpo y los objetivos, como os comentaba, son de plástico, me puedo llevar sin problemas la cámara y estos tres objetivos a la otra punta del mundo, 16-35, 24-105 y 85-1.8, y con esto puedo hacer lo que quiera, donde sea, y realmente son objetivos que pesan muy poquito, con lo cual no tengo muchos problemas en los aeropuertos, que sabéis que siempre con el equipaje de mano hay problemas. Así que échale un vistazo al canal porque tienes los vídeos de Uganda, del orfanato, todo lo que se hace en un orfanato desde las 7 de la mañana hasta las 10 de la noche. Tienes además varios vídeos explicando cómo montar un voluntariado personal y además tienes los vídeos de Filipinas sobre la reconstrucción de la zona después del tifón Haiyan. Así que échale un vistazo, suscríbete porque iré subiendo cosas explicando todo esto. Tengo en mente hacer un vídeo sobre vías lácteas, así que si tienes cualquier duda, si tienes cualquier pregunta, déjamela por aquí abajo en los comentarios. Dejaré por aquí también el enlace a todo el equipo por si quieres echarle un vistazo más a fondo. Y bueno, nos vemos en la próxima. Chao.